de mi médula espinal es la decusación de las pirámides. ¿Cómo te? Decusación de las pirámides. Así decusación. El segundo es la emergencia del primer par raquídeo. ¿Y cuál es el tercero? El foramen magno. Emergencia del primer par. ¿Qué? Vean, todo lo que esté por arriba del foramen magno, de la decusación de las pirámides, de la emergencia del primer par raquídeo se le llama médula oblongada. Todo lo que esté por abajo del foramen magno, de la decusación de las pirámides y de la emergencia del primer par raquídeo se le llama médula espinal. Ahí que les pregunto en el examen, mencióneme los 3 límites de la médula espinal: decusación de las pirámides, foramen magno y la emergencia del primer par raquídeo. Decusación del foramen. De la ¿Y cuál es esa? La del primer par raquídeo. Raquídeo. Pero ¿cómo es? Emergencia. Foramen magno, decusación de las pirámides y la emergencia del primer par raquídeo. Vamos a ver que la médula espinal, cuando va hacia la parte inferior, no lleva un mismo diámetro, sino que hay una parte donde se hace más ancha. Se hace más ancha la médula espinal. Y a este ensanchamiento se le llama entumescencias. Entonces, la médula espinal tiene 2 entumescencias. La superior se llama la entumescencia cervical. Y la inferior se llama la entumescencia lumbosacra. Entonces, ¿qué es una entumescencia? Es el ensanchamiento de la médula espinal. Vean, este ensanchamiento que es a nivel cervical se da más o menos a la altura de los segmentos medulares de C4 a T1. Y la lumbosacra está en los segmentos medulares. ¿Medulares o medulares? Medulares. De L2 hasta S3. Entonces, en los segmentos cervicales de C4 a T1, ahí es donde se ensancha la médula espinal. En los segmentos de L2 a S3, ahí es a donde se ensanchan en la parte inferior. Y por último, va a terminar la médula espinal en una forma como si fuera una punta de un lápiz, que se llama el cono medular. Del cono medular hay un remanente embriológico que va hacia la cisterna lumbar. Y este remanente embriológico, que solo está cubierto de pía madre, se llama el filum terminal. El filum terminal solamente tiene pura pía madre. Ahora vea, acá se encuentra la cisterna lumbar. A ver, ¿qué era una cisterna? Es un ensanchamiento ¿De qué?
es un ensanchamiento del espacio subaracnoideo. Entonces, por lo tanto, esta es la dura madre. Esta dura madre se está ensanchando y en esta parte se llama la cisterna ¿qué? Lumbar. Entonces, a la altura que se termina la médula espinal, que es en el cono medular, viene ese remanente de filo interminale que solamente tiene pía madre. Cuando llega al término de la cisterna lumbar, sigue, pero ahora ya se va a revestir también de dura madre. Y cuando ya se reviste de dura madre, que quiere decir ya tiene pía madre, tiene dura madre, se le llama ligamento coxígeo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el filum terminale y el ligamento coxígeo? Que el filum terminale solamente tiene ¿qué? Y el ligamento tiene pía madre y tiene dura madre. Y este se va a insertar en el coxis. Ahí se inserta. Y de ahí se sujeta. Entonces, una de las partes donde está sujeta la médula espinal es en el coxis. ¿Sí lo entendieron? Sí. Cisterna lumbar. ¿Cómo se llama qué significaba la de pirámide? ¿Cuál? La de Decusación. Decusación. Puta, estás hasta arriba. Sale. A esta médula espinal le vamos a estudiar dos caras. Esta que es la cara anterior y ahorita veremos la cara posterior. En la cara anterior vamos a encontrar algo importante, que es un surco. Este surco se llama el surco medio posterior. ¿No era la cara anterior? Ah, digo anterior, perdón. Qué bueno, estás despierto. Nadie dice nada. Anterior. El ligamento coxígeo tiene pía madre Y pía madre y dura madre. También. O sea, ahí va en el espacio suave. Entonces se diferencia del filum terminal porque eso tiene pía madre nada más. Y una continuación del filum. Es la continuación del filum, pero se protege de la dura madre. Y el filum no tiene dura madre. Eso del Porque filum está, no tiene madre. está en la cisterna. Después hay uno que está al lado de él. Ya lo habíamos visto, se llama el surco colateral anterior. Llega hasta abajo también. Sí. Y el surco colateral anterior es importante porque de ahí nacen las fibras que van a dar origen a los pares raquídeos. Más o menos son entre 4 a 5 fibras que dan origen a un nervio raquídeo. Entonces, ¿de dónde nacen? Del surco colateral anterior. A los pares raquídeos. Y aquí dan el par raquídeo. Si aquí tengo otro, aquí otra vez están entre 4 y 5 y aquí se forma otro par raquídeo. Y así se va todo hasta abajo. ¿De cuántas fibras? ¿De 4 o 5? ¿Hasta ahí le entendieron? Sale, vamos ahora a ver la cara posterior. En la cara posterior, este es la médula oblongada. Vamos a tener otro surco que llega a esta parte donde inicia el cuarto ventrículo. ¿Cómo se llamaba esta parte donde se hacía aquí la V? ¿Cómo? ¿Qué lo dijo? ¿Ya lo dije? El ovex. Entonces este surco llega hasta ¿dónde? Hasta el ovex. ¿Qué quiere decir? Pasa todavía la médula espinal y llega a la médula oblongada.
Luego tenemos otro surco que igual ayer ya lo vimos. ¿Cómo se llama eso? Este se llama el surco medio posterior. Estos surcos ya los vimos ayer. Ayer vimos otro surco que venía aquí también. ¿Tiene colateral posterior entonces? No, este se llama ¿cómo? El surco paramediano posterior. Y ahora sí, a un lado del paramediano, ¿cuál viene? El colateral. Ahora sí viene aquí el surco colateral posterior. Y acuérdense que ayer ya habíamos visto que entre el surco medio posterior y el surco paramediano posterior se formaba esta estructura que se llamaba fascículo de Gracil. Entre el paramediano posterior y el colateral se formaba el fascículo que uniforme, y que arriba cerca del óbex se formaban unas salientes que se llama el tubérculo de Gracil y el tubérculo que cuneiforme. Y lo que seguía después del surco colateral posterior, este era el tracto de ¿quién? Del trigémino, ¿se acuerdan? Sí. Esa era la médula oblongada, que eso ya lo vimos ayer. Ahora vean, igual del surco colateral van a emerger, bueno, van a llegar aquí, de 4 a 5 fibras, aquí llegan. Y estas son de los pares raquídeos. Y llegan ahora ¿a dónde? Al colateral posterior. Entonces por delante solo hay dos surcos. Dos surcos y por atrás hay 3 surcos. ¿Sí? Llegan los pares. Los pares raquídeos al surco colateral. O sea, salen del surco colateral anterior y llegan al surco colateral que posterior. Ahorita vamos a ver, esperen, no se desesperen. Ahí vamos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, vamos a ver que donde está el cono medular, que es la terminación de la médula espinal, esta va a ser a la altura del disco intervertebral de L1 y L2. Pregunta de examen, se tiene que saber dónde termina la médula espinal. El disco intervertebral de L1 y L2. Por lo tanto, ahí está ¿quién? El cono medular. Hasta ahí llega. ¿Disco qué? Intervertebral. El disco intervertebral de L1 y L2. El cono medular. ¿Dónde termina la médula espinal? En el disco intervertebral de L1 y L2. Por lo tanto, hasta ahí llega ¿qué? El cono medular. Ahora vean, estamos hablando de ¿qué? De segmentos medulares. ¿Ya vieron? Ahí les va. Esta médula espinal, ¿sí? Se va a dividir en segmentos. ¿Qué quiere decir? Cada par raquídeo tiene un espacio en la médula espinal. Por lo tanto, ¿cuántos pares raquídeos tenemos cervicales? 8. ¿Cuántos pares raquídeos tenemos torácicos? 2. ¿Cuántos pares raquídeos tenemos lumbares? 5. ¿Cuántos pares raquídeos tenemos sacros? 5. ¿Cuántos pares raquídeos tenemos coccygios? 1. Por lo tanto, ¿cuántos son? 31. Por lo tanto, necesitamos ¿cuántos segmentos medulares? 31 segmentos medulares. Entonces quiere decir que esta médula espinal se divide aquí. Aquí hay un segmento, aquí hay otro segmento, aquí hay otro segmento. 31. Aquí hay otro. ¿Cuántos tienen que ser? 31. No me diga que cada uno tiene nombre. Ahora vean, estos segmentos llegan a medir entre 1 a 1.5 centímetros. Y cada segmento, recuerden que es la emergencia o la llegada de un par raquídeo.
Ahí les va. Si yo hiciera un corte de esta médula espinal, voy a ver que la médula espinal se ve así. Esto sería posterior y esto sería anterior. De la parte anterior, que esta es la cara que estamos viendo, van a emerger 4 fibras para formar un par raquídeo. Estas fibras se les llaman fibras, ¿sí?, ventrales o aferentes. Digo eferentes. ¿Y son qué? Motoras. Las anteriores. Y las posteriores son fibras dorsales, aferentes y son ¿qué? Sensitivas. Quiere decir que estas que estamos viendo aquí, que es anterior, ¿estas qué son? Motoras. Y esta que estamos viendo aquí, que es ¿qué? Posterior, esta fibra que es sensitiva. Entonces, por toda la parte anterior de la médula espinal van a salir los nervios motores. Por toda la parte posterior van a llegar los nervios ¿qué? Sensitivos. Quiere decir que cuando yo tengo esto caliente y yo lo toco, lo sensitivo, la información que va por la neurona sensitiva, va por la parte posterior. Llega a la médula espinal y de ahí se va a la corteza cerebral. Y de la corteza cerebral va a mandar una orden. Y si está caliente, la orden es que retire la mano. Y entonces ahora se regresa por la parte que anterior, por lo motor. Y entonces ahí yo quito la mano. A esa respuesta de mandar una información sensitiva y que haya una respuesta motora se le llama arco reflejo. En la anterior son motoras. Anteriores son motoras. ¿En qué parte llegan los posteriores? Ya ves que en el anterior llegan en el colateral anterior y en este Igual, anterior. los dos serían los colaterales. Bueno, vean, en esta parte superior, ¿sí?, aquí en esta parte superior, donde están los sensitivos, se forma un ganglio que se llama el ganglio raquídeo o ganglio espinal. Este ganglio es un relevo de las neuronas sensitivas. Después acá se juntan los dos, el motor y el sensitivo. Y cuando se juntan los dos son los que dan origen realmente al par raquídeo. ¿Qué quiere decir? Que un par raquídeo está formado por un nervio motor y un nervio ¿qué? Sensitivo. Es ganglio raquídeo, dijo. ¿Sí lo entendieron? Sí. O sea que el ganglio nomás está En el sensitivo. En el motor. Están formados por qué? Nervio motor y Ok. Un ganglio motor y un ganglio sensitivo. Ganglio. Quiere decir que hasta acá arriba, digo, un nervio. Quiere decir que hasta acá arriba es la mitad del par raquídeo y acá es la otra mitad. Y ya cuando se juntan ahí ya forman ahora sí realmente el nervio raquídeo. Hasta ahí vamos bien. Sale, vamos a lo difícil. Ven, tranquilo. Sí, a mí no me dicen fibras, ¿qué dicen? ¿Ven? Términos ventrales. Dorsales, aferentes o sensitivas, ventrales, eferentes o motoras. Doctor, No necesito descansar, tomar agua. Tenemos prisa. Los eferentes son los motores y los aferentes son los sensitivos. Ya, porque ahora sí viene lo difícil y quiero que le entiendan, porque esto está más enredado. Fibras dorsales aferentes. De entender bien. copiando.
sí. Entenderlo ya. Ya, Esa valiente. Entonces, aquí hay enfermedades importantes. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de la neurona motora. ¿Y cómo creen que se llama esa enfermedad? La enfermedad de la neurona motora. Guillain-Barré. ¿No lo escuché esa enfermedad? De Guillain-Barré. El Guillain-Barré afecta a la neurona motora. Entonces, por lo tanto, el paciente no puede tener que movimiento, porque está afectada su neurona motora. El Guillain-Barré. Ese que se lo dedica a tiempo puede. Ese que pone por favor. A ver, voy a poner nombres que. ¿La bloquea o por qué? Es por el sistema. No se sabe por qué, pero creen que es un virus que lo inflama y ya no puede responder. Y tiene una característica importante, es ascendente. Empieza en las piernas, después en el abdomen, y cuando llega al tórax, acuérdense que ahí tenemos unos músculos que son automáticos y que se tienen que mover, que son los músculos que respiratorios, entonces el paciente deja de respirar y tenemos que intubar. Ya no puede. Todo por esta neurona, que es la Pero no es por daño a la mielina. Pues sí, daña la mielina. Puede ser un virus, puede ser cambios de temperatura, pueden ser muchas cosas. Realmente no se sabe qué es lo que lo puede hacer. O una enfermedad autoinmune. Yo lo escuché más con la enfermedad. Es como lo más claro. Sale. Veamos entonces los segmentos. Ya quedamos, ¿cuántos segmentos hay cervicales? 8. Torácicos, lumbares, sacros y cóccigos. Sale. Vean entonces, si yo hiciera aquí mi dibujo de la parte occipital del cráneo, aquí encuentro mis cóndilos, la primer vértebra que es el atlas, la segunda, la tercera, y ya nos brincamos hasta la séptima, ¿sale? Vean, pues esta es la 1, la 2, la 3 y nos brincamos a la séptima. No crean que le faltó, sino que nos brincamos. La primera que tiene 2. Vean, el primer segmento del primer par raquídeo va a emerger, ¿sí?, entre los cóndilos y el cuerpo o las masas laterales de la primera vértebra. Por ahí sale. Este sería entonces el primer par raquídeo. Por lo tanto, el segundo sale entre C1 y C2. Este sería el segundo. Bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a poner este 6. El primero es la que. Cuando llegamos al 6, Ah, bueno. por todo lo que es por arriba del 6, aquí estaría el sexto par raquídeo. Si se dan cuenta, todos salen por arriba de su cuerpo vertebral. ¿Qué quiere decir? Si es el 2, sale por arriba de su cuerpo vertebral. Si es el 3, sale por arriba de su cuerpo vertebral. Cuando llegamos al 6, el 6 también sale por arriba de su cuerpo vertebral. Vean, cuando llegamos al 7, aquí sale el séptimo par raquídeo. Pero ¿cuántos quedamos que tenemos? Y entonces el octavo sale entre T1 y C7. Aquí sale el octavo par raquídeo. Por lo tanto, los torácicos ya no salen por arriba de su cuerpo, sino ahora salen por ¿dónde? Por abajo. Entonces este sería el primer par raquídeo torácico. ¿Sí lo vieron? Los cervicales salen por arriba de su cuerpo y los torácicos salen por abajo. ¿Por qué pasó eso? Porque son 8 pares que raquídeos. ¿Y cuántas vértebras tenemos nada más? 7. Hasta ahí vamos bien. Sale. Ahí va lo difícil. Un resumen. ¿De dónde vengo el primer par raquídeo? Entre los cóndilos occipitales Y las masas laterales de la primera vértebra, que es el que el atlas. Sale. Quedamos entonces que medía aproximadamente cada segmento entre 1 centímetro a 1,5 centímetros. Las vértebras cervicales más o menos es lo que mide su cuerpo, entre 1 y 1,5 centímetros. Por lo tanto, los 8 nervios raquídeos se van a encontrar exactamente en las 7 vértebras
cervicales. Pero los torácicos ya no, porque acuérdense que conforme va descendiendo, ¿sí?, las vértebras, el cuerpo se va haciendo ¿qué? Más grande. Por lo tanto, ¿sí?, los 12 segmentos, estamos hablando de estos segmentos, no se confundan, torácicos se van a encontrar de T1 a T10. Quiere decir que en T10 tengo el segmento número 12, ¿qué? Torácico. Ahora vean, entonces los lumbares van a estar entre T11 y T12, ¿sí? Y los sacros y el coxigio están ¿en dónde? En L1, porque acuérdense que en L2 ya no hay médula espinal. Esto es importante porque si yo me lesiono mi L1, me voy a lesionar tanto los sacros como que... Y esos casi son todos los que inervan todos los miembros inferiores. Entonces puedes quedar sin mover los miembros inferiores. Quiere decir que si yo me lesionara yo T11 y T12, me voy a lesionar mis segmentos medulares, ¿qué? Lumbares. ¿Sí le entendieron? Los sacros de dónde? ¿De uno? Los sacros y los coxis. Ok, eso hace... Hay enfermedad, por ejemplo, de Guillain-Barré y no se detectó a tiempo. No se murió, pero quedó paralítica. ¿Qué tanto podría avanzar? O sea, ya no va a volver a caminar. Sí, no, ya caminando. Y la enfermedad puede seguir avanzando. No, o sea, respirar sí. Pero Porque puede avanzar o se puede Sí, activar. sí, diagnostica sí se puede revertir el daño. Pues se supone, pero aquí todavía ni nos llegan el tratamiento porque es inmunológico. Es que yo sigo a un muchacho en Twitter y él tuvo Guillain-Barré y ahorita está rehabilitado. Pero a ver, se cura. Ay, Dios mío. no, es que yo escuché que dijo que no había. Hasta aquí vamos bien. Ahora vean entonces, si estamos viendo que en L1 está el parraquidio coxigio y que recuerden que cada uno sale por su orificio, que aquí vimos, ¿ya vieron? Que tiene que salir por su orificio. Entonces, en el cono medular, aquí está el coxigio, pero el coxis está hasta aquí abajo. Entonces, ¿qué hace este nervio? Se tiene que bajar e ir hasta el coxis y de ahí salir. De un lado y del otro. Y ahora tenemos el C5. Viene para acá y ahora sale aquí. Y a ese alargamiento de los nervios para buscar su orificio de salida es la famosa, ¿cómo se llama? Cola de caballo. Cola de caballo o cauda equina. Cola de caballo. Y esta cola de caballo o cauda equina se encuentra dentro de una cisterna que se llama ¿cómo? Lumbar. Por eso es que esta cisterna lo utilizan los anestesiólogos. Como ahí están todos los nervios, ahí los bañan de anestesia para que pierdan toda la sensibilidad. La cisterna lumbar. Y cuando ponen lo que es el catéter Ahí va en este espacio, aquí está. funcionan hasta Hasta el espacio subaracnoideo. su barra. Entonces la anestesia se mezcla Con el líquido cefalorraquídeo. Por eso eso causa. Puede causar aumento de la presión integral. Hay una complicación que pasa, que cuando perforan la dura madre y le dejan un catéter, más si está grueso, cuando dura mucho tiempo y lo quitas, se fuga por ahí el líquido cefalorraquídeo y empieza a tener dolor de cabeza y no se paran, les empieza a alterar. Exacto. Y lo que tienen que hacer es que meten acá sangre y le ponen un parche de sangre para tampar el orificio y que ya no se esté fugando el líquido para que se coagule. ¿Cuándo se te dijo? Cuando se fuga el líquido cefalorraquídeo. Entonces el paciente después de una cirugía va y te dice, doctor, me siento mareado, no puedo caminar y me duele muchísimo la cabeza, no me puedo levantar. Y le pusieron esto, es eso. Es eso. Se está fugando el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo saben qué se hace? Ya te digo. Se le saca sangre
y se le pone la sangre ahí donde se funcionó para que cuando se coagule la sangre forma como un tapón y ya no se fuga el líquido. Se llama parche de sangre. Y solo eso, no hay otro tipo de parche, parece. Vuelves a picar otra vez. Hasta aquí hay alguna duda, pregunta. Vamos a ver por último. ¿Cómo se sostiene esa médula espinal? Ya vimos que una parte de la que se sostiene se llama ¿cómo? Ligamento. Ligamento coxígeo. A los lados viene otro ligamento que forma esto. Así. De los dos lados. Y que llega igual y llega al coxis. Y se llama el ligamento dentado. Dentado, ¿dónde va? Ajá. Entonces, las dos estructuras que sujetan a la médula espinal es el ligamento dentado y el ligamento ¿qué? Coxígeo. Eso es lo que mantienen a la médula que esté estirada y que no esté toda doblada y se mantenga así. El ligamento dentado y el ligamento ¿qué? El ligamento dentado está en toda la columna vertebral hasta el. Aquí me pasé de lanza, pero no es hasta acá. Es hasta el cono medular. Me emocioné y me fui hasta allá. Mira, hasta ahí lo puse. Es hasta el cono medular. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Estos sostienen a la médula. Sale, nos vemos mañana. A ver, mañana, por favor, mañana vamos a ver cerebelo. Y la neta, esto está bien facilito al lado del cerebelo. El cerebelo está bien enredado, bien complicado. Es un montón de información porque tiene un montón de lóbulos, un montón de lobulillos que se tienen que aprender. Entonces, traten de venir bien despiertos, bien comidos, no se duerman porque si no le entienden mañana, agarren un libro y no le